Entonces, este mes nos toca hablar de Capricornio dentro de la serie de charlas de los síntomas astrológicos de la sociedad. Tenemos que encontrar ahora los elementos Capricornio de la sociedad, los elementos decadentes, podríamos decir, de la sociedad que se relacionan con la parte Capricornio. Así que el primer elemento que corresponde muy de cerca a Capricornio es el aspecto de la vejez. Siempre asociamos la vejez, el paso del tiempo de forma general, con Cronos, con Saturno, con Capricornio. Así que podemos pensar que dentro de nuestra sociedad el aspecto de la vejez es un aspecto tipo Capricornio. Así que quiero atraer su atención sobre el trato de los viejos o de la vejez en la sociedad actual. Ahora, puede ser que la palabra viejo nos cause un poquito de problemas o de indignación. Realmente no hay por qué, ¿no? Si podemos utilizar con mucha tranquilidad la palabra joven, ¿cuál es el problema con la palabra viejo? ¿No será una manera hipócrita de pensar que nos preocupamos por esa gente? No hay que decirles viejos, que es muy negativo. Busquemos otras palabras y así tenemos buena conciencia de que estamos realmente preocupándonos para esa gente. Bueno, si queremos utilizar otras palabras, utilicemos, hay lindas palabras. De hecho, podemos hablar de ancianos. El anciano es etimológicamente la persona que está adelante. Muy linda palabra. Podemos usar la palabra veterano, que significa una persona que tiene experiencia en un tema. Originalmente se refería al ejército del Imperio Romano, pero de forma general es una persona que es experta en algún tema, en algún aspecto. Entonces sí, podemos utilizar otras palabras, está muy bien. Lo de tercera edad no entiendo bien a qué se refiere. ¿Cuál es la primera, la cuarta? ¿No sería más bien ese uso un poco negativo de esa palabra tercera, ¿no? Como tercer mundo, tercera edad, ¿no? Que ahí no es tan agradable, digamos, pero bueno, realmente sabemos que ahí no va el problema, y no es porque, repito, nos enfocamos en encontrar palabras aparentemente más respetuosas que estamos topando realmente el asunto en su fondo. El asunto es que los ancianos realmente en la sociedad actual no podemos decir que están tratados de una manera muy respetable, muy honorable. Eso es la verdad y creo que esa verdad ha sido aún más obvia durante esa pandemia del COVID, donde realmente hemos podido presenciar un tipo de casi sacrificio de la persona mayor.
realmente durante esos años de pandemia hemos podido o podemos ver realmente una relación con el anciano casi que no es muy humana, como hemos tratado a esas personas realmente. Cómo les hemos dejado básicamente que se mueran o en su casa o en esos lugares, esos asilos para personas mayores, para que se mueren entre ellos y para que no generen problemas dentro del sistema hospitalario. Creo que podemos encontrar numerosos ejemplos de una actitud, de un manejo de la persona anciana terrible, sin protección realmente. No quiero llegar al punto de compartir la opinión, ¿no?, de esas voces que llegaron a decir, bueno, parece que para los gobiernos puede ser benéfico que se vayan un gran número de personas de tercera edad, como les quieren llamar. Finalmente, a nivel de finanzas, puede ser bastante interesante para los gobiernos, que sabemos que están gastando mucho dinero en ese aspecto social que corresponde a la persona mayor. Entonces, algunas personas han llegado a ese extremo de pensamiento. Bueno, tal vez no vamos a llegar hasta eso, pero es obvio que no ha habido realmente una preocupación muy, muy fuerte sobre esa parte de la población. Hubiéramos tratado de la misma manera a la población si las personas afectadas en su mayoría para esa pandemia hubieran sido los jóvenes, la gente productiva, los trabajadores, la mano de obra, o hubiéramos visto otro tipo de reacción. Eso podemos también pensar. El hecho de que la persona mayor no tenga tanto impacto, digamos, en ese sistema productivo, ha influido de alguna manera en nuestra reacción, en nuestra forma de manejar esa pandemia. Finalmente, es bastante lógico que llegamos a preguntarnos eso. Porque ¿cuál es realmente el problema o, digamos, el asunto en lo que corresponde a la persona mayor? Es que ya dejó de ser productiva. Eso es su crimen, es su pecado. La persona mayor para nuestro sistema productivo, consumista, no entra muy bien en ese esquema, no produce y consume muy poco. No es muy interesante para ese sistema el aporte de la persona mayor. El anciano, bueno, lo que aporta es gastos para la industria farmacéutica, por lo general. Ahí sí. Y en ciertos casos para ciertas actividades como de turismo, para los que pueden todavía participar en esas actividades. Pero de forma general, repito, el problema es que ya no produce. Y posiblemente por esa razón no interesa mucho el dedicar energía, tiempo o dinero hacia ese grupo de la población. Y esa actitud obviamente es terrible. Es terrible para obviamente la persona que ha llegado a esa edad donde tiene que jubilarse, donde tiene que dejar de trabajar,
y de forma general es terrible para nuestra sociedad, como representación de lo que es nuestra sociedad. Y desgraciadamente es algo que podemos ver desde mucho tiempo atrás, como digo, que tal vez se ha evidenciado un poco más con la pandemia. Pero si, por ejemplo, si nos referimos a Cicerón hace unos 2000 años atrás, en su tratado sobre la vejez, en su libro, ¿no? Ese libro que escribió ese filósofo de la gran época romana, en su tratado nos dice, hay 4 elementos que realmente chocan y afectan la persona, el anciano, y que realmente le convierte en un ser triste, deprimido, en un ser realmente que no se valora. Esos 4 elementos son totalmente vigentes ahora. El primer elemento era que la persona mayor ya no era hábil para el negocio. Es lo que nos decía Cicerón hace 2000 años atrás. Su primer problema es que ya no se sentía o no era hábil para el negocio. El segundo punto es que obviamente sentía un debilitamiento general, especialmente físico. El tercer punto es que ya no podía disfrutar de ciertos placeres. Y el cuarto punto es que sentía que la muerte se acercaba y no sabía cómo manejar ese tema. Pero repito, eso es totalmente válido ahora en la actualidad. El anciano igual se siente inútil. Inútil porque le han quitado, al jubilarse, le han quitado su única utilidad, su única razón de vivir, en muchos casos, que era trabajar. Al momento que deja de ocupar su ocupación laboral, se siente inútil, no sabe qué hacer. Entonces, en algunos casos sigue trabajando como voluntario, como que es una forma de compasión del sistema. Bueno, sigue trabajando, viejito, pero no irás a pedir un dinero, ¿no? Yo te ayudo, yo te hago un bien para que no te vayas a sentir mal. Hemos llegado a ese nivel de crueldad. Segundo punto, obviamente, el debilitamiento que es propio al paso de los años. El tercer punto, que también nos decía Cicerón y que es totalmente válido, es que obviamente hay ciertos placeres que no se va a poder disfrutar a una cierta edad. Y el cuarto punto de no saber cómo manejar la llegada de la muerte, sí, vemos que todos esos puntos son totalmente válidos y finalmente reflejan, resumen muy bien la crisis de las sociedades modernas, por decirlo así. Porque obviamente si vamos creciendo y si vamos llegando a una cierta edad, pensando que la única razón de vivir era en trabajar, poder usar nuestro cuerpo hasta el fin de nuestra vida de forma muy eficiente, tener placeres básicos y que no llegue la muerte, obviamente eso es el reflejo de la crisis actual nuestra. Así que lo que está pasando con el anciano, como digo, obviamente es algo terrible que nos va a tocar a todos en algún momento, pero aún más si no logremos entender que el ser humano tiene otras
posibilidades, otros caminos de desarrollo, otras razones para vivir. Y de alguna manera, si queremos recuperar el rol, por ejemplo, del anciano en las sociedades más tradicionales, desde miles de años atrás, que era la persona que aportaba experiencia, sabiduría, conocimiento, la persona que daba consejos a los jóvenes, a los adultos, la persona hacia la cual el pueblo o la sociedad se dirigía para pedir ayuda, para pedir guianza. Si queremos recuperar ese rol fundamental de la experiencia del anciano compartida hacia el resto de la sociedad, obviamente tenemos que llegar a esa edad con una verdadera experiencia y un verdadero conocimiento. Pero eso no es el caso si caemos en ese camino que nos vende la sociedad actual de solamente trabajar, disfrutar solamente a través del cuerpo, buscar siempre gustos y conveniencias básicos, convenientes, egoístas, y pensar que la muerte no es un tema que tenemos que confrontar y que tenemos que razonar y hablar. No. Para llegar, repito, a ser un anciano sabio que puede aportar mucho a la sociedad, tenemos que ir, obviamente, desarrollando otros aspectos en nuestras vidas que van más allá de esa superficialidad. Y no vayamos a decir es que el anciano ahora ya no sabe utilizar el celular, la compu. Eso no es el punto. Ahí estamos hablando de técnicas. Y la técnica en sí no sirve realmente si no hay justamente un conocimiento atrás. Y ese conocimiento va mucho más allá de esas simples opciones de vida a través de un uso específico de una herramienta. El conocimiento va desarrollándose a través de reflexiones, a través de un desarrollo mental, que repito, no tiene nada que ver con una herramienta en sí. Y cuando tenemos conocimiento, lo podemos después utilizar para cualquier herramienta. No vayamos al revés. No es porque vamos a usar con mucha maestría una herramienta, por ejemplo, tecnológica, que somos sabios o que somos inteligentes. Para nada. Primero recuperemos a través de otros ejercicios, a través de otros desarrollos, recuperemos conocimiento, sabiduría y después lo podremos aplicar a nuestras técnicas, a nuestras herramientas. Así que ese aspecto de la vejez, como solemos decir con Capricornio, que a medida que pasan los años se vuelve cada vez más realizado, cada vez más sabio, obviamente parte de ciertos esfuerzos, obviamente parte de un cierto entendimiento que el camino de la sociedad actual no nos va a llevar a ser viejos sabios, no. Nos va a llevar a ser viejos inútiles, impotentes y mediocres. Así que recuperemos el valor de nuestras vidas y recuperemos el valor de lo que puede aportar la persona anciana.